Buenas noches, tutor. En estos momentos me corresponde exponer la actividad número 1, en la cual dibuje y mencione y explique los mecanismos de interacción de los fotones, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico y producción pares. Cuando un fotón y una partícula de luz interactúan con la materia, puede experimentar diversos procesos dependiendo de su energía y del material con el que se colisiona en los tres mecanismos de interacción. Efecto fotoeléctrico. La descripción en este proceso de un fotón incidente cede toda su energía a un electrón y un átomo, liberándolo de la materia. La energía del fotón se emplea en vencer la energía del enlace eléctrico y proporcionalmente energía cinética. ¿Qué características tiene este? El electrón emitido se denomina fotoelectrón, en el cual la energía cinética del fotoelectrón es igual a la energía del fotón incidente menos la energía del enlace del electrón. La probabilidad que ocurra el efecto fotoeléctrico aumenta al disminuir la energía del fotón y al aumentar el número atómico de la materia. ¿Qué aplicaciones? Dispositivos que contengan tubos de vacío con células fotovoltaicas y detectores de radiación. El efecto Compton. Este proceso es un proceso incidente que choca con un electrón libre y débilmente ligado, decidiéndose de parte enérgica y combinando la dirección del fotón dispersando, que tiene una longitud de onda mayor que el incidente lo implica con la disminución de su energía. ¿Qué características tiene este? El electrón retrocede con una cierta energía cinética. La energía del momento se conserva a la interacción y la probabilidad del efecto Compton es la máxima para energías intermedias del fotón. ¿Qué aplicaciones se utiliza en la difracción de los rayos X y en una tomografía computarizada? La producción pares. Este proceso es un fotón de alta energía que se convierte en un par electropositrón en el campo eléctrico, en un núcleo atómico, y la energía del fotón debe ser al menos igual a la energía de reposo en las dos partículas. ¿Qué características? El positrón es la antipartícula del electrón y tiene la misma masa, pero una carga opuesta. La energía restante del fotón se convierte en energía cinética. La probabilidad de que ese proceso aumente con la energía del fotón y el número atómico del material. ¿En qué aplicaciones? Se utiliza en la física de altas energías y medicina molecular. Entonces, pues el efecto fotoeléctrico es un fotón donde cede toda su energía al electrón. El fotón es bajo y el material puede ser a cualquiera. El efecto Compton es un fotón que cede toda su energía a un electrón. El fotón intermedio, materiales de electrones libres. Y la producción parece el fotón se convierte en un pan electropositrón, que es alto el fotón, en materiales de número atómico alto. Entonces, en ese tipo de características, de efectos, podemos ver, se puede utilizar, que se ven en diferentes tipos de radiografía, hasta como tallos X, tomografía o molecular. Cordial saludo, mi nombre es José Martín Torres López. Para continuar con el desarrollo del taller de medida de la radiación, voy a sustentar el punto número 3 de esta actividad, cual voy aquí a compartir pantalla. Para elaborar esta actividad número 3, pues nos piden una tabla en formato Word que contenga su símbolo, unidad de definición de la relación y la característica de las siguientes magnitudes: exposición y tasa de exposición, dosis absorbida y tasa de dosis absorbida, dosis equivalentes y tasa de dosis equivalente. Y por último, dosis efectiva y su tasa de dosis efectiva. Bueno, para continuar, la exposición tenemos que sus símbolos X, sus unidades son Coulomb por kilogramo. Vemos aquí la fórmula, que sería X igual a entre M. Su definición son medidas de cantidades de carga eléctrica de partículas ionizantes producidas en una unidad de masa de aire y se utilizan para medir la ionización en radiología.
Sus características son utilizadas principalmente en radiología. No mide el efecto biológico en los tejidos ni las ionizaciones en el aire. Las tasas de exposición, tenemos que su símbolo es E, sus unidades son Coulomb por entre kilogramos por segundo. Vemos la fórmula. Su definición sería exposición de partículas ionizantes por unidades de tiempo, en lo cual indica la cantidad de carga ionizante generada en un tiempo determinado. Su característica principal es importante para evaluar el riesgo inmediato y se utiliza en situaciones de emergencia y monitoreo mental. Tenemos que las dosis absorbidas, su símbolo es D, unidad de Gray. Vemos la fórmula. Su definición son las cantidades de energía de radiación absorbidas por una unidad de masa de material y mide el daño potencial causado por la radiación. Su característica es que indica el efecto físico de la radiación no considerada en la calidad de tiempo y la radiación ni la sensibilidad de los tejidos. Continuando con la siguiente parte, tenemos las tasas de dosis absorbidas, que aquí sería su símbolo E, también Gauss sobre segundo. Vemos la fórmula. Su definición es dosis absorbidas que recibe por una unidad de tiempo y permite medir la intensidad del daño en los tejidos durante la exposición. Su característica es que es fundamental en procedimientos de radioterapias y protección radiológica. Tenemos las dosis equivalentes, su símbolo es H, su unidad es Sievert. Vemos la fórmula. Su definición son dosis absorbidas ajustadas por un factor de calidad que depende del tipo de radiación teniendo en cuenta su efecto biológico. Tenemos la tasa de dosis equivalente, que su símbolo también G, también sería Sievert sobre segundo, la fórmula. Tenemos que son dosis equivalentes en su definición, dosis equivalentes por una unidad de tiempo y ayuda a evaluar el riesgo biológico en situaciones de exposiciones prolongadas. Tenemos dosis efectivas, que también su símbolo es E, y Sievert. También vemos su fórmula, somos las dosis equivalentes y depende de cada una de diferentes tejidos del organismo. Tenemos también la tasa de dosis efectiva, vemos que la dosis efectiva recibe por unidades de tiempo y es esencial para evaluar el riesgo en las exposiciones continuas como en la industria y durante tratamientos médicos. Y sus características son que facilita la monitorización de riesgo y la planificación de medidas de protección. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es José Carlos Medina Gutiérrez. Vengo a hablarles de la actividad número 5. Mencione y explique los tipos de exposición de acuerdo con lo revisado en la resolución 18-1434 del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, las exposiciones son 4. Exposición natural, exposición médica, exposición ocupacional y exposición pública. Además de esta clasificación general, la resolución también establece otras categorías de exposición: exposición normal y exposición de emergencia. La exposición natural es aquella causada por fuentes naturales de radiación como los rayos cósmicos. La exposición médica es aquella recibida por pacientes durante procedimientos médicos que utilizan radiación ionizante, como radiografías, tomografías computarizadas, radioterapia, entre otros. Exposición ocupacional es aquella recibida por trabajadores que, por su actividad laboral, están expuestos a fuentes de radiación ionizantes. Características: se presenta en trabajadores de centrales nucleares, instalaciones médicas, laboratorios e investigación, entre otros. Exposición pública es aquella recibida por el público en general,
debido a las fuentes de radiación ionizantes presentes en el medio ambiente o en actividades humanas. Exposición normal es aquella que se prevé y recibe en ocasiones en las condiciones normales de funcionamiento de una instalación o una fuente, incluso en el caso de pequeños percances posibles que pueden mantenerse bajo control. Exposición de emergencia es aquella que excede los niveles de exposición normal y puede causar efectos adversos a la salud. Siguiente punto. Mencione y explique la definición y características para las zonas controladas y zonas supervisadas. Zona controlada es un área donde existe la prohibición, el área donde existe la probabilidad de recibir dosis superiores a los límites establecidos para los trabajadores expuestos. En otras palabras, es un área donde se requieren medidas de protección radiológica más estrictas para garantizar la seguridad de las personas. Zona supervisada es un área que rodea la zona controlada y donde es posible recibir dosis inferiores a los límites establecidos para los trabajadores expuestos, pero superiores a los límites para el público en general. Zonas controladas y supervisadas. De acuerdo con la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energías de Colombia, las zonas controladas y supervisadas son áreas delimitadas dentro de una instalación donde se utilizan fuentes de radiación ionizantes. Aquí podemos observar cada zona, cada una tiene sus colores. Está la zona vigilada, está la zona controlada, está la zona de acceso prohibido, cada una con sus colores. También tenemos los tipos de zonas y su color que la demarcan. En esta zona, que es una zona una zona restringida, tenemos estos letreros que son como estos que salen acá. Esta es una zona de radiología, un área de radiología. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Margis Alejandra Rivera Mujica. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es una radiografía de tórax y su interpretación. Una radiografía de tórax es una imagen que muestra la absorción y dispersión de rayos X al atravesar las estructuras del tórax. Además, una radiografía de tórax es una imagen médica que permite visualizar todas las estructuras internas del tórax. Utiliza el rayos X para examinar órganos como lo son los pulmones, el corazón y los huesos. La interpretación adecuada de estas imágenes es crucial para el diagnóstico de diversas condiciones. La radiografía de tórax representa la atenuación de los rayos X al atravesar diferentes estructuras del tórax. Esta atenuación se basa en la densidad de los tejidos y en cómo interactúan con los rayos X en la materia. Tenemos, como lo vemos acá en la imagen, así, que
Las radiografías se pueden interpretar de dos maneras, en radio opaco y radio lúcido. Cuando hablamos de radio opaco, hablamos que es un tejido radio opaco si absorbe una gran cantidad de radiación, apareciendo la radiografía de color blanco o gris. Como ejemplo, podemos ver los huesos y el corazón, mientras que en el radio lúcido es un tejido. El radiolúcido es un tejido que permite el paso de la radiación apareciendo de color negro o gris. El aire es el tejido más radiolúcido del cuerpo. Acá tenemos. Además, existen los efectos que se generan en una radiografía. Está el efecto eléctrico que ocurre en tejidos densos o a bajas energías, haciendo que algunas áreas se vean más blancas. El efecto Compton, que predomina en tejidos blandos y crea variedad de grises. Además, tenemos que para interpretar una radiografía, la interpretación de la radiografía al observar e interpretar una radiografía podemos ver una variedad de grises desde el blanco brillante de los huesos hasta el negro del aire en los pulmones. Esta variación es el resultado de los efectos fotoeléctricos y Compton, así como la densidad de los tejidos. En las zonas radiopacas podemos observar los huesos como costillas, clavícula, columna vertebral que aparecen blancos debido a su alta densidad. Acá lo podemos observar en la primera diapositiva. Aquí está, acá como lo podemos observar. Y el efecto radiolúcido, la zona radiolúcida, tenemos los pulmones, que se puede ver el aire en los alveolos, y además este permite el paso del rayo X haciendo que los pulmones aparezcan negros. En la tráquea y bronquios se visualizan como estructuras tubulares radiolúcidas en el mediastino. Dice, también tenemos las zonas de densidad intermedia. En las zonas de densidad intermedia se ven las partes blandas como los músculos, órganos y el hígado presentan densidad intermedia. Los vasos sanguíneos, arterias y venas pulmonares se visualizan como estructuras tubulares de densidad media. ¿Qué factores influyen en la imagen radiográfica? La técnica radiográfica, el kilovoltaje, el miliamperaje, que afectan la cantidad y calidad de radiación. La distancia en foco película, que es la distancia entre el tubo y rayos X y la película, influyen en la nitidez de la imagen. La posición del paciente, la proyección utilizada posterior-anterior y anteroposterior determina la información obtenida. La interpretación de una radiografía, para finalizar, requiere de un conocimiento profundo de anatomía y de los principios físicos que rigen la interacción de los rayos X como la materia. La escala de grises es fundamental para identificar las estructuras y detectar alteraciones en la salud. Muchas gracias.